Primarca Corvus Corax. Orígenes, el libertador de Deliverance. Imagina un cielo negro, saturado por el humo industrial de un mundo forja llamado Kiabar. Debajo de él, en su luna minera Lycaeus, miles de prisioneros y esclavos morían trabajando en condiciones inhumanas para alimentar las fábricas del planeta principal. En este entorno de opresión aterrizó la cápsula de Corax. Los prisioneros lo encontraron y al ver que no era un niño normal, decidieron ocultarlo de sus carceleros, los gremios de Kiabar. Corax creció en las sombras de las minas, educado por filósofos, saboteadores y líderes de resistencia. Corax no aprendió a ser un rey, sino un revolucionario. Estudió la logística de sus opresores, identificó los puntos débiles de la infraestructura y entrenó a los mineros en el arte del asesinato silencioso. Cuando llegó el momento, Corax lideró una revuelta quirúrgica. Usó cargas atómicas de minería para destruir los centros de control de la Luna y utilizó la gravedad de Lycaeus como arma contra Kiabar. Al final, los gremios se rindieron. Corax renombró la Luna como Deliverance, liberación. Pero la llegada del emperador poco después le recordó que para mantener esa libertad, ahora debía servir a un imperio galáctico. Habilidades y personalidad. Corax es el cuervo de las sombras. A diferencia de sus hermanos, él es introspectivo, melancólico y extremadamente analítico. El don del olvido, clouding. Esta es su habilidad más aterradora. Corax puede caminar por una habitación llena de guardias armados y nadie lo verá. No es invisible físicamente. Su presencia psíquica le permite borrarse de la percepción consciente de los demás. Puedes estar mirando directamente hacia él, y tu cerebro simplemente decidirá que ahí no hay nada. En batalla, Corax es una visión de muerte negra. Utiliza su mochila de salto con alas articuladas para caer desde el cielo como un halcón. Sus garras relámpago, llamadas las garras del cuervo, despedazan blindajes pesados como si fueran papel. Corax es un hombre de principios. Odia la tiranía, lo que le causó roces con hermanos como Curce, el acechante nocturno, a quien despreciaba por su crueldad gratuita. Corax mata porque es necesario, no porque lo disfrute. Es un estratega que valora la vida de sus soldados. Prefiere un sabotaje que dure meses antes que una carga suicida de 10 minutos. El juicio de los mundos. Su relación con la moral. Corax es posiblemente el primarca con la brújula moral más afilada, lo que le causaba una depresión constante. El contraste con Curce. Mientras que Conrad Curce, primarca de los amos de la noche, usaba el miedo y la tortura para someter a los planetas por placer o nihilismo, Corax los liberaba para instaurar el orden. Se dice que Corax miró a Curce y vio lo que él mismo podría haber sido si no hubiera tenido la guía de los esclavos de Deliverance. Esa realización lo aterraba. La paradoja del tirano. Corax se dio cuenta de que, para derrocar a los tiranos de la galaxia, estaba construyendo el imperio de un hombre, el emperador, que exigía obediencia absoluta. Esta contradicción interna lo hacía un ser solitario y melancólico, que prefería la compañía de sus pensamientos a la de sus hermanos. Sus armas únicas, tecnología de Deliverance. Su equipo no solo es estético, es una extensión de su genio táctico. El Panoplia del Cuervo. Su armadura está diseñada con sistemas de amortiguación de sonido tan avanzados que sus pies no hacen ruido al tocar el suelo, a pesar de pesar cientos de kilos. Las garras del cuervo. Son un par de garras relámpago de un tamaño descomunal que se extienden desde sus antebrazos. Se dice que pueden cortar la realidad misma. Látigo de escorpión. Pocos saben que Corax también era un maestro con un látigo de energía,
que utilizaba para desarmar a sus enemigos y controlar el espacio de combate antes de dar el golpe de gracia con las garras. El misterio de la canción de los cuervos. Existe una leyenda dentro de la Guardia del Cuervo sobre la conexión psíquica de Corax con sus hijos. Se dice que en los momentos de mayor desesperación, los legionarios pueden escuchar un graznido lejano o sentir una sombra que los protege. Esto se conecta con su estado actual en el Warp. Se rumorea que Corax no está simplemente cazando, sino que está aprendiendo a dominar la disformidad de una manera que ningún otro primarca leal ha logrado, sin vender su alma a los dioses del caos. Está usando su propia voluntad para dar forma a las sombras. Un detalle curioso: su relación con Guilliman. Roboute Guilliman, el actual regente del Imperio, siempre respetó profundamente a Corax, pero admitía que no podía entenderlo. Guilliman una vez escribió que Corax era el único de sus hermanos capaz de ganar una guerra sin que él, Guilliman, pudiera siquiera notar que la guerra había comenzado. Para un genio de la logística como Guilliman, Corax era la variable invisible. La tragedia de la herejía de Horus. Este es el punto de ruptura de su alma. Durante la masacre del desembarco en Istvan V, Corax vio cómo sus hermanos traidores, Horus, Fulgrim, etc., masacraban a su legión. De los 80.000 guerreros de la Guardia del Cuervo, solo sobrevivieron unos 3.000. Corax mismo estuvo a punto de matar a Lorgar antes de que Konrad Curze interviniera, obligándolo a huir. El Proyecto Alfa. Destrozado por la pérdida de sus hijos, Corax regresó a Terra y le pidió al emperador los secretos de la creación de los primarcas para acelerar el reclutamiento. El emperador le dio acceso al Laboratorium Primaris. Corax logró crear una nueva estirpe de guerreros más fuertes y rápidos. Sin embargo, la Legión Alfa, traidores infiltrados, contaminó el proceso con un virus mutágeno. Los nuevos reclutas empezaron a transformarse en monstruos horribles, seres sin piel, con garras deformes y mentes fragmentadas, conocidos como los Raptors. La carga moral. A pesar de sus mutaciones, estos monstruos seguían siendo leales y gritaban el nombre de Corax, mientras luchaban contra los traidores. Cuando la herejía terminó, Corax no pudo soportar la culpa. Por piedad y para limpiar su pecado, ejecutó personalmente a cada uno de sus hijos mutantes mientras ellos lloraban y le daban las gracias por terminar con su sufrimiento. Este acto lo dejó emocionalmente vacío. Se encerró en su torre durante un año, repitiendo una y otra vez la frase de Edgar Allan Poe: «Nunca más». Finalmente, partió solo hacia el ojo del terror, buscando cazar a los traidores hasta el fin de los tiempos. Lo que le sucedió a Corax después de entrar al ojo del terror es, posiblemente, uno de los giros más épicos y aterradores de todo el lore de Warhammer 40.000. Al cruzar el umbral hacia el Warp, la disformidad, Corax no murió ni se corrompió. En lugar de eso, la energía del caos reaccionó con su naturaleza de primarca, revelando lo que él realmente era en esencia. La transformación. El demonio leal. En el libro Hijos del Selenar, se nos revela que Corax ya no parece un hombre con armadura. Se ha convertido en una entidad de pura venganza sombría. Su nueva forma. Ahora es una criatura de oscuridad cambiante. Puede disolverse en una bandada de cuervos negros con garras de obsidiana y reformarse en un instante. No es un príncipe demonio del caos, sino algo que los fans llaman un avatar de la disformidad del emperador. Poder desatado. Su habilidad de ocultarse ha evolucionado. Ya no solo se hace invisible, sino que se funde con las sombras del Warp.
siendo capaz de aparecer y desaparecer a voluntad, moviéndose más rápido de lo que cualquier ojo, humano o demoníaco, puede seguir. La caza del Lorgar. Corax ha dedicado los últimos 10.000 años a una sola misión: dar caza a los primarcas traidores, y su objetivo favorito es Lorgar Aurelian, el primarca de los portadores de la palabra. Hay un relato fascinante donde Corax asalta un mundo templario dentro del ojo del terror. Los portadores de la palabra, guerreros veteranos de la herejía, están aterrorizados porque algo en las sombras los está despedazando uno por uno. Cuando Lorgar sale de su palacio para enfrentar la amenaza, se encuentra con esta criatura de sombras. El encuentro. Lorgar, al verlo, queda horrorizado y le pregunta: ¿En qué te has convertido? Corax le responde con una voz que suena como 1000 cuervos gritando: «Soy lo que siempre fui, Lorgar. Soy la justicia que acecha en la oscuridad». Corax derrota a Lorgar en combate singular, hiriéndolo gravemente. Lorgar solo logra sobrevivir huyendo a su torre personal, la Templum Inficio, y sellando las puertas. Se dice que desde entonces Lorgar no ha vuelto a salir de su torre, temiendo que Corax siga allí fuera, esperando pacientemente en las sombras para terminar el trabajo.